Hoy quiero compartir con ustedes algo que nunca pensé que tendría que expresar con palabras. Se trata de la confianza de la persona con la que construyes tu vida y del momento en que te das cuenta de que los cimientos sobre los que te has apoyado nunca fueron sólidos. Lo que voy a contarles no es fácil de escuchar y, desde luego, no fue fácil de vivir, pero lo comparto porque en algún lugar alguien podría estar sintiendo lo mismo que yo sentí, esa inquietud silenciosa de que algo no está bien, incluso cuando todo parece perfecto en la superficie. Antes de continuar, necesito preguntarte algo. ¿Alguna vez has sentido que vivías en una casa que parecía un hogar, pero que ya no lo era? ¿Has notado los pequeños cambios, el enfriamiento de la calidez, la distancia que crece tan gradualmente que casi te convences a ti mismo de que lo estás imaginando? Si es así, quiero que sepas que no estás solo y quiero que confíes en ese instinto, porque el mío me salvó la vida. Déjame llevarte al lugar donde comienza esta historia. Mi vida, desde fuera, parecía exactamente lo que todo el mundo sueña. Teníamos una rutina, mi marido David, nuestra hija Emma y yo. Cada mañana, a las 6:30, David se despertaba primero. Lo oía en la cocina, la cafetera gorgoteando al encenderse, el sonido de las noticias matutinas sonando de fondo. A las 7, Emma estaba en la mesa del desayuno, comiendo sus cereales mientras David leía algo en su tableta, con el rostro iluminado por esa fría luz azul. Yo preparaba el almuerzo de Emma mientras David se preparaba para ir al trabajo. Era contable, metódico y preciso en todo. Se marchaba exactamente a las 7:45, besando a Emma en la frente y dándome un breve beso en la mejilla que hacía años que había dejado de parecerme un gesto de cariño y se había convertido en una parte más de la rutina. Un gesto sin significado. Emma se iba al colegio, yo iba a mi trabajo a tiempo parcial en la biblioteca. Las tardes eran predecibles. Cena a las 6:30, televisión hasta las 8. Emma se acostaba a las 8:30. Luego, David se retiraba a su despacho con la puerta cerrada, mientras yo limpiaba la cocina y preparaba todo para el día siguiente. Éramos una familia que funcionaba como un reloj, pero, en algún momento, dejamos de ser una familia que sentía. Me decía a mí misma que eso era normal. Me decía que después de 15 años de matrimonio, simplemente se vuelve cómodo, que la pasión se desvanece y se convierte en compañerismo, que las mariposas mueren y lo que queda es estabilidad. Me convencí de que la frialdad que sentía era solo madurez, que la distancia entre nosotros era simplemente la evolución natural de una relación larga. Pero había momentos, pequeños momentos que dejaba de lado porque reconocerlos significaría admitir que algo andaba mal. La forma en que David ponía su teléfono boca abajo cuando yo entraba en la habitación, la forma en que había empezado a trabajar hasta tarde con más frecuencia, la forma en que me miraba a veces, no con amor, ni siquiera con indiferencia, sino con algo que no podía definir, algo que me ponía la piel de gallina. Y entonces Emma dijo algo que lo cambió todo. Era un martes por la noche a finales de septiembre. La estaba arropando en la cama, alisándole el pelo de la frente como había hecho desde que era un bebé. Tenía 8 años, esa edad en la que los niños son lo suficientemente perceptivos como para entender más de lo que creemos, pero no lo suficientemente mayores como para saber qué hacer con ese entendimiento. ¿Mamá?, dijo, con voz débil en la oscuridad de su habitación. ¿Sí, cariño? Hoy he oído a papá hablando por teléfono. Mi mano se detuvo en su cabello. Ah, ¿sí? ¿Qué ha dicho?
Se quedó callada un momento y pude sentir cómo su pequeño cuerpo se tensaba bajo las sábanas. Ha dicho que ya no nos quiere aquí. Ha dicho que tiene un plan y que pronto las cosas serán diferentes. De repente, la habitación se volvió más fría. Mantuve la voz firme y suave. Emma, ¿estás segura de que eso es lo que has oído? A veces los adultos hablan de cosas del trabajo que suenan extrañas, pero que no significan lo que parecen significar. Me miró con esos ojos grandes y serios que tienen los niños cuando saben algo importante. Lo ha dicho más de una vez, mami. Ha dicho, ya no los quiero aquí. Y una vez que esto termine, por fin podremos estar juntos. Todos mis instintos me gritaban que eso era importante, que era la confirmación de todas esas pequeñas señales de advertencia que había ignorado. Pero no podía dejar que Emma viera mi miedo. Los niños absorben nuestra ansiedad como esponjas y necesitaba que ella se sintiera segura, incluso cuando mi mundo comenzaba a tambalearse. Gracias por contármelo, cariño, le dije, besándole la frente. Estoy segura de que no hay nada de qué preocuparse. Papá trabaja muy duro y a veces dice cosas que pueden resultar confusas, pero te quiero mucho y nada va a cambiar eso. Estás a salvo, ¿de acuerdo? Ella asintió, pero pude ver que no estaba del todo convencida. Yo tampoco lo estaba. Esa noche, después de que Emma se durmiera y David se encerrara en su despacho como de costumbre, me tumbé en nuestra cama mirando al techo. Mi mente barajaba posibilidades, cada una más inquietante que la anterior. Quería descartarlo, quería creer que había una explicación inocente, pero algo en lo más profundo de mi ser, ese instinto primitivo que existe bajo todo nuestro razonamiento civilizado, gritaba peligro. Esa noche no dormí. Las siguientes semanas fueron una clase magistral de fingimiento. Sonreía a David durante el desayuno, le preguntaba por su día cuando llegaba a casa. Mantenía nuestra rutina con perfecta precisión, mientras lo observaba con nuevos ojos. Me convertí en una detective en mi propia casa, buscando pistas que esperaba no encontrar, y las encontré. La primera fue la cerradura. David siempre había mantenido su oficina en casa algo privada, al fin y al cabo. Trataba con información confidencial de clientes, pero nunca había cerrado la puerta con llave durante el día. Una tarde, cuando él estaba en el trabajo y Emma en el colegio, probé el pomo. Cerrado. Habían instalado una nueva cerradura, una que requería una llave que yo no tenía. Me temblaron las manos al alejarme de esa puerta. ¿Por qué necesitaba cerrarla con tanta seguridad? ¿Qué ocultaba que no podía arriesgarse a que yo viera, ni siquiera por accidente? Empecé a prestar atención al correo. David siempre se había encargado de nuestras finanzas y yo estaba contenta de dejarle hacerlo. Era bueno con los números, organizado, responsable, pero ahora estaba atenta a cualquier cosa inusual. La mayor parte del correo lo llevaba directamente a su oficina, pero de vez en cuando algo se quedaba en la encimera durante unas horas antes de que él llegara a casa. Fue entonces cuando encontré el primer documento del seguro. Estaba en una pila de correo en la encimera de la cocina, mezclado con facturas de servicios públicos y ofertas de tarjetas de crédito. El sobre era de una compañía de seguros de vida que no reconocí. Me temblaban las manos mientras lo abría, con cuidado de hacerlo limpiamente para poder volver a sellarlo si fuera necesario. Era una confirmación de la póliza. Una póliza de seguro de vida a mi nombre, con una indemnización por fallecimiento de $1 millón. David figuraba como único beneficiario. La póliza se había contratado 3 meses antes. Mi visión se nubló.
Me agarré a la encimera para mantener el equilibrio. $1.000.000. Habíamos hablado de seguros de vida años atrás, cuando nació Emma, y cada uno teníamos pólizas modestas a través de nuestras empresas. Pero esto era diferente, esto era sustancial, esto era reciente, y yo no había firmado nada. Fotografié cuidadosamente el documento con mi teléfono antes de volver a sellar el sobre y colocarlo exactamente donde lo había encontrado. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Cuántas otras pólizas había? ¿Cómo había falsificado mi firma? ¿Qué estaba planeando? Durante los días siguientes encontré 2 confirmaciones más de pólizas, cada una de una compañía diferente, cada una con David como beneficiario. En total sumaban casi $3 millones. 3 millones de razones para que yo muriera. Empecé a escuchar con más atención. Las llamadas telefónicas de David siempre habían sido privadas. Se metía en su despacho o salía fuera, pero ahora prestaba atención a cuándo se producían y cómo actuaba después. Cada vez con más frecuencia recibía llamadas por la noche, después de que Emma se acostara. Las atendía en su despacho con la puerta cerrada con llave. Cuando salía, estaba de buen humor, más alegre de alguna manera, como si la carga que llevaba se hubiera aliviado temporalmente. Una noche, bajé sigilosamente las escaleras después de que él se encerrara en su oficina. Pegué la oreja a la puerta con el corazón latiéndome tan fuerte que temía que lo oyera. Sé que está tardando más de lo que habíamos planeado, decía en voz baja. Pero tiene que parecer natural, no podemos precipitarnos. Sí, entiendo que estés impaciente, yo también lo estoy. Pero una vez que esto esté hecho tendremos todo lo que necesitamos. Las políticas están en marcha. Estoy trabajando en el momento oportuno. Confía en mí. Hubo una larga pausa y luego se rió. Era un sonido que no había oído de él en años. Genuino, cálido, íntimo. Yo también te quiero, dijo en voz baja. Pronto, te lo prometo. Me alejé de la puerta temblando por todo el cuerpo. Llegué al baño antes de vomitar mientras la realidad de lo que había oído me golpeaba en oleadas. Estaba planeando algo que tenía que ver con mi muerte, y había alguien más, alguien a quien quería, alguien que estaba esperando a que esto terminara para poder estar juntos. Me miré en el espejo del baño, agarrándome a los bordes del lavabo. La mujer que me devolvía la mirada era alguien a quien apenas reconocía. ¿Cuándo me había vuelto tan ciega? ¿Cuándo había dejado de confiar en mi instinto? ¿Cuándo había dejado que la rutina y la estabilidad sustituyeran a la vigilancia? Pero no podía derrumbarme, todavía no. Emma me necesitaba. Tenía que ser inteligente, reunir pruebas, encontrar una salida que nos mantuviera a las 2 a salvo. Empecé a revisar el ordenador de David. Era muy cuidadoso. Siempre cerraba la sesión y borraba el historial del navegador. Pero las personas metódicas también son criaturas de hábitos. Y le había visto escribir su contraseña tantas veces a lo largo de los años que podía adivinar cuál era. Me costó 3 intentos, pero conseguí entrar. Lo que encontré me heló la sangre. Búsquedas de venenos indetectables, hacer que los accidentes parezcan naturales, motivos para investigar un seguro de vida, cuánto tiempo tarda el seguro en pagar tras una muerte, correos electrónicos borrados, recuperados de la papelera, conversaciones con alguien llamado Rachel en las que se discutían planes, logística y plazos. Extractos bancarios que mostraban transferencias a una cuenta que no reconocía, miles de dólares que habían salido de nuestros ahorros en los últimos 6 meses. Y fotos de David con una mujer que nunca había visto antes, una mujer rubia, más joven que yo,
sonriendo a la cámara con el brazo de David alrededor de ella. Parecían felices, parecían una pareja. Parecían tener un futuro juntos, un futuro que requería que yo desapareciera. Descargué todo lo que pude encontrar en una memoria USB, trabajando lo más rápido y silenciosamente posible. Me temblaban tanto las manos que apenas podía controlar el ratón, pero me obligué a ser minuciosa. Necesitaba pruebas de que esto era real, de que no estaba perdiendo la cabeza. Fue la voz de Emma desde arriba lo que me hizo quedarme paralizada. «Mamá», cerré el ordenador, metí la memoria USB en el bolsillo y subí corriendo las escaleras, tratando de controlar mi respiración, tratando de parecer normal. Emma estaba de pie en lo alto de las escaleras en pijama, con su osito de peluche favorito entre los brazos. «He tenido una pesadilla», dijo. La abracé con fuerza, respirando el aroma limpio de su champú. «No pasa nada, cariño. Los sueños no pueden hacerte daño. Estoy aquí». Mientras la llevaba de vuelta a la cama, tomé una decisión. No podía contarle lo que estaba pasando. Era demasiado pequeña para soportar esa carga, pero tampoco podía dejarla en peligro. Fuera lo que hiciera a continuación, tenía que hacerlo con cuidado. Tenía que protegerla primero. Al día siguiente, llamé al trabajo para decir que estaba enferma. Después de que David se fuera y Emma se fuera al colegio, conduje hasta una sucursal bancaria al otro lado de la ciudad, donde nadie me conocía, y abrí una nueva cuenta a mi nombre. Saqué $5,000 en efectivo de nuestros ahorros conjuntos, una cantidad insuficiente para que David se diera cuenta de inmediato, pero suficiente para sobrevivir si tenía que huir. Escondí el dinero en el forro de una vieja maleta en el fondo del armario de Emma. Luego fui a ver a una abogada. La abogada que encontré se especializaba en derecho de familia. Le conté todo, las pólizas, las conversaciones que había escuchado, las pruebas en el ordenador, las fotos. Ella escuchó con una expresión cada vez más grave. «Tienes que ir a la policía», me dijo cuando terminé. «Lo que describes parece una amenaza creíble para tu vida». «Pero, ¿y si me equivoco?», pregunté, aunque sabía que no era así. «¿Y si hay una explicación? ¿Y si...?» «Las pólizas de seguro de vida por sí solas son sospechosas», me interrumpió con delicadeza. «¿Varias pólizas recientes sin tu conocimiento?» «Eso es, como mínimo, fraude de seguros. Si lo sumas a todo lo demás que me has contado, tienes suficiente para que la policía, como mínimo, investigue. Pero tienes que actuar rápido. Si está planeando algo, si hay un plazo...» No terminó la frase. No hacía falta. Conduje a casa en una nube, con la mente a 1000 por hora. Ir a la policía me parecía cruzar una línea, como hacer que todo esto fuera real de una forma que antes no lo era. Pero, ¿qué otra opción tenía? Esperar a que él hiciera su jugada. Fingir que todo estaba bien mientras él planeaba mi asesinato. Esa noche ocurrió algo que tomó la decisión por mí. Emma llegó a casa del colegio muy alterada. Una de sus amigas se había mudado de repente y ella estaba llorando por ello. Mientras la abrazaba, tratando de consolarla, dijo algo que me heló la sangre. La mamá de Sara le dijo a mi maestra que el papá de Sara iba a hacerles daño, así que tuvieron que irse rápido, dijo Emma entre lágrimas. ¿Papá también nos va a hacer daño? Mi corazón se detuvo. Emma, ¿por qué preguntas eso? Ella me miró con esos ojos demasiado sabios. Porque lo escuché hablar por teléfono otra vez. Estaba hablando de ti, mamá. Dijo que sería pronto. Dijo que parecería un accidente y que nadie lo sabría. No podía respirar. Mi hija de 8 años acababa de confirmar que mi marido planeaba matarme. La abracé con fuerza, con la mente a 1000 por hora.
Emma, cariño, necesito que me escuches con mucha atención. Necesito que seas muy valiente, ¿de acuerdo? ¿Puedes hacerlo? Ella asintió con la cabeza contra mi pecho. Vamos a hacer un pequeño viaje, solo tú y yo. Vamos a visitar a la abuela durante unos días. Pero no se lo podemos decir a papá, ¿de acuerdo? Va a ser una sorpresa. ¿Puedes guardar una sorpresa? ¿Como un secreto? Exactamente como un secreto. Me moví más rápido que nunca en mi vida. Saqué la maleta del armario de Emma y metí lo imprescindible para las dos. Llamé a mi madre, que vivía a 3 horas de distancia, y le dije que íbamos para allá, que se lo explicaría cuando llegáramos. Cogí la memoria USB con las pruebas, los documentos del seguro y el dinero en efectivo que había escondido. Salimos por la puerta trasera, llevando solo lo que cabía en 2 bolsas. Metí a Emma en mi coche, con las manos temblando tanto que apenas podía girar la llave en el contacto. «Mamá, me estás asustando», susurró Emma. «Lo sé, cariño. Yo también tengo miedo. Pero vamos a estar bien. Te prometo que vamos a estar bien». Mientras nos alejábamos de nuestra casa, de nuestro barrio, de la vida que creía que teníamos, no dejaba de mirar por el retrovisor. Esperaba ver el coche de David. Esperaba que él supiera de alguna manera que estábamos huyendo, pero la carretera detrás de nosotros permaneció vacía. Llegamos a la casa de mi madre justo antes de medianoche. Ella abrió la puerta, me miró a la cara y nos hizo pasar dentro. Mientras Emma se quedaba dormida en la habitación de invitados, agotada por el miedo y la confusión, le conté todo a mi madre. Ella llamó a la policía. Esa misma noche, mientras Emma dormía y yo estaba sentada en la mesa de la cocina de mi madre bebiendo un té que no podía saborear, 2 detectives vinieron a tomarme declaración. Les mostré todo: la memoria USB con las pruebas informáticas, los documentos del seguro, las fotos de David con Rachel, los extractos bancarios que mostraban las transferencias. Les puse la grabación de mi teléfono de cuando estaba delante de la puerta de la oficina de David. Les conté lo que Emma había oído. Ellos escucharon, tomaron notas, pero pude ver la vacilación en sus ojos. «Señora Harrison», dijo uno de los detectives con tono cauteloso, «esto es ciertamente preocupante, pero tenemos que ser sinceros con usted. La mayor parte de lo que nos ha mostrado podría tener explicaciones inocentes. Las pólizas de seguro son sospechosas, pero contratar un seguro de vida no es ilegal. La mujer podría ser una amiga o una compañera de trabajo. Las búsquedas en el ordenador son inquietantes, pero la gente busca todo tipo de cosas. Las conversaciones escuchadas podrían estar sacadas de contexto». «¿Me están diciendo que no me van a ayudar?». Podía oír la desesperación en mi propia voz. «Lo que decimos es que necesitamos más. Necesitamos pruebas concretas de un plan real, de una intención específica. Sin eso, no podemos arrestar a nadie basándonos en sospechas. Lo que podemos hacer es documentar todo lo que nos ha contado y mantener abierta la investigación. Podemos aumentar las patrullas en su barrio, pero sin pruebas más sólidas». Me pedían que esperara, que reuniera más pruebas, que me volviera a poner en peligro para conseguir lo que necesitaban. Quería gritar, quería decirles que en todas las historias de crímenes reales, la policía siempre dice: «No pudimos hacer nada hasta que realmente pasó algo, y para entonces ya es demasiado tarde». Quería preguntarles cuántas pruebas necesitaban para tomarse en serio el miedo de una mujer por su vida. Pero estaba demasiado cansada para luchar, demasiado asustada, demasiado abrumada. «Por favor», dije en voz baja.
Por favor, sigan investigando. Por favor, no dejen que se salga con la suya. Me prometieron que lo harían. Me dieron sus tarjetas. Me dijeron que llamara inmediatamente si ocurría algo más. Y luego se marcharon. Y yo me quedé sentada en la cocina de mi madre, en la oscuridad, preguntándome si acababa de firmar mi sentencia de muerte al delatar a David de que lo sabía. A la mañana siguiente llamé a David. Tenía que hacerlo. Se estaría preguntando dónde estábamos. Tenía que mantener la ilusión de que todo era normal, al menos hasta que la policía pudiera construir su caso. David, hola. Siento no haber llamado anoche. Emma y yo decidimos visitar a mi madre de improviso. No se encontraba bien y pensé que una visita la animaría. Hubo una pausa al otro lado de la línea, una pausa que duró demasiado. ¿No se te ocurrió decirme que te ibas? Fue algo de última hora. Estabas en tu oficina y no quería molestarte. Otra pausa. ¿Cuándo volverás? En unos días, quizás hasta el fin de semana. A mi madre le vendría muy bien tener compañía. Ya veo. Su voz era monótona, indescifrable. Bueno, llámame más tarde. Os echo de menos a las dos. Le resultaba muy fácil mentir. Nosotros también te echamos de menos. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono, preguntándome si me habría creído. Me preguntaba qué estaría pensando. Me preguntaba si estaría ajustando su plan o acelerándolo. Los días en casa de mi madre me parecían surrealistas. Emma iba a un parque cercano, jugaba con sus juguetes y parecía relajarse, como suelen hacer los niños cuando se alejan de un entorno estresante. Mi madre intentaba mantener la normalidad por su bien, mientras me lanzaba miradas preocupadas cuando Emma no miraba. Hablaba con los detectives a diario. Me dijeron que estaban investigando las finanzas de David, sus socios, sus movimientos. Estaban tratando de identificar a Rachel, la mujer de las fotos. Me aseguraron que estaban preparando el caso, pero que estas cosas llevaban tiempo. Mientras tanto, yo vivía en el limbo, sin estar en casa ni realmente a salvo, incapaz de avanzar o retroceder. Fue Emma quien volvió a cambiarlo todo. A los 4 días de nuestra estancia en casa de mi madre, Emma se acercó a mí con mi teléfono en la mano. Mamá, lo dejaste en la encimera y estaba haciendo ruido. Miré la pantalla. Era un mensaje de nuestra vecina, la señora Chen, que vivía 3 puertas más abajo. Anoche vi a David llegar tarde a casa con una mujer. Entraron en tu casa. Pensé que debías saberlo. Se me hizo un nudo en el estómago. Había llevado a Rachel a nuestra casa, al hogar al que Emma y yo se suponía que íbamos a volver. Su descaro, su arrogancia, me dijeron todo lo que necesitaba saber sobre lo seguro que estaba de su plan. Pero el mensaje de la señora Chen me dio una idea. La llamé inmediatamente. La señora Chen era una profesora jubilada, observadora y detallista. Siempre había sido amable con Emma. Siempre nos saludaba cuando la veíamos fuera. Señora Chen, esto le va a parecer extraño, pero necesito preguntarle algo importante. ¿Ha traído David a esta mujer antes? Bueno, sí, dijo con tono incómodo. No quería decir nada, pero la he visto allí varias veces en los últimos meses, siempre cuando tu coche no estaba en la entrada. Pensé que tal vez era una compañera de trabajo o algo así, pero luego los vi besándose la semana pasada y yo no supe qué hacer. No quería interferir en tu matrimonio, pero también sentí que debías saberlo. Señora Chen, necesito que haga algo por mí. Si los ve juntos de nuevo, podría avisarme inmediatamente y, si es posible, ¿podría hacerles fotos? Hubo un largo silencio. ¿Pasa algo? ¿Está en peligro? No podía mentirle.
Creo que sí. No puedo explicarle todo ahora mismo, pero sí, creo que David podría estar planeando hacerme daño. Dios mío, pude percibir la conmoción en su voz. Sí, sí, por supuesto que le ayudaré. Vigilaré la casa, lo documentaré todo. Gracias, muchas gracias. Durante los 2 días siguientes, la señora Chen me envió actualizaciones periódicas. David y Rachel habían estado en la casa todas las noches. Según ella, actuaban como una pareja. Parecían sentirse cómodos allí, como si fuera suya, como si yo no existiera. La policía se interesó por esta nueva información, pero seguían diciendo que necesitaban más, necesitaban pruebas del plan real, no solo de la aventura. Sentía que estaba perdiendo la cabeza. ¿Qué más necesitaban? ¿Qué haría falta? La respuesta vino de la fuente más inesperada. Emma había estado más callada de lo habitual, jugando sola en el salón de mi madre. Pensé que se estaba adaptando a nuestra repentina partida, procesando todo como suelen hacer los niños. Pero al 6.º día de nuestra estancia se acercó a mí con el iPad de mi madre en la mano. «Mamá, tengo que enseñarte algo». Abrí una aplicación de grabación de voz. «He estado grabando a papá», dijo en voz baja. «Cuando habla por teléfono». Tenía mi tableta escondida en su despacho, detrás de los libros, donde él no podía verla. Lo grabé antes de irnos. Mi corazón casi se detuvo. «Emma, ¿por qué?» «Porque tenía miedo», dijo simplemente. «Porque le oí decir que te iba a hacer daño y pensé que, si lo grababa, alguien nos creería». Mi hija de 8 años tenía más previsión de la que yo le atribuía. Con manos temblorosas, pulsé el botón de reproducción de la grabación. Era la voz de David, clara como el agua. «El seguro está todo listo. 3 pólizas por un total de algo menos de 3 millones. He tenido cuidado con los plazos, espaciándolos para que no parezca sospechoso. El plan es sencillo, una fuga de monóxido de carbono. Ella se va a dormir y no se despierta. Un trágico accidente. Los investigadores encontrarán la caldera defectuosa. Quizá me multen por no tener un detector instalado correctamente, pero eso es todo. Nadie sospechará de un asesinato por monóxido de carbono. Sí, ya he comprado lo necesario para asegurarme de que así sea. La semana que viene, cuando vuelva de donde quiera que haya ido, lo sé que estás cansado de esperar. Pero una vez que esto termine, seremos libres. 3 millones de dólares y un nuevo comienzo, tal y como lo habíamos planeado. La grabación continuaba. David y Rachel hablaban de cómo se habían conocido, cómo se habían enamorado, cómo yo era el único obstáculo entre ellos y su futuro juntos, cómo incluso habían bromeado sobre mi muerte, sobre lo fácil que sería, sobre cómo nadie sospecharía jamás del devoto marido. Escuché toda la grabación con lágrimas corriendo por mi rostro. No porque mi matrimonio hubiera terminado, eso ya lo sabía desde hacía tiempo, sino porque oírle hablar con tanta naturalidad sobre acabar con mi vida, como si yo no fuera más que un inconveniente que había que eliminar, destrozó algo fundamental dentro de mí. «Mamá, no llores», dijo Emma, rodeándome con sus pequeños brazos. «Ahora tenemos pruebas. Tendrán que creernos». Tenía razón. Llamé a los detectives inmediatamente. En 2 horas estaban en casa de mi madre, escuchando la grabación. Por primera vez vi auténtica alarma en sus rostros. «Esto lo cambia todo», dijo uno de ellos. «Es una clara admisión de la intención de cometer un asesinato. Junto con las pruebas que ya nos has proporcionado, tenemos suficiente para una orden de arresto. Pero queremos hacer algo más que arrestarlo», añadió el otro detective. «Queremos pillarlo infraganti,
o lo más cerca posible. Con tu permiso, nos gustaría instalar vigilancia en tu casa. Lo vigilaremos y, si hace algún movimiento para ejecutar su plan, lo detendremos antes de que pueda hacerte daño. La idea de utilizarme como cebo me aterrorizaba, pero también era la única forma de garantizar que no pudiera hacer daño a nadie más, que no pudiera salir impune con una condena menor, que no pudiera encontrar a otra mujer a la que atacar después de mí. De acuerdo, dije. ¿Qué tengo que hacer? El plan estaba cuidadosamente elaborado. Volvería a casa con Emma, actuando como si nada pasara. La policía tendría agentes vigilando la casa las 24 horas del día. Interceptarían las llamadas telefónicas, vigilarían Internet y seguirían los movimientos de David. Incluso instalarían nuevos detectores de monóxido de carbono con cámaras ocultas en todas las habitaciones. Estaremos vigilando cada segundo, me aseguraron. Tú y Emma nunca correréis peligro real. En cuanto haga algo, intervendremos. Quería creerles. Quería confiar en que podían protegernos. Pero también sabía que ningún plan era infalible, que las cosas podían salir mal, que posiblemente estaba cayendo en una trampa que yo misma había tendido. Pero ¿qué otra opción tenía? ¿Dejar que David quedara libre? ¿Dejar que lo intentara de nuevo con otra persona? ¿Vivir el resto de mi vida mirando por encima del hombro, sabiendo que él estaba ahí fuera, sabiendo que quería matarme? Number. Esto tenía que acabar. Volvimos a casa un miércoles por la tarde. David estaba en el trabajo cuando llegamos. La casa estaba exactamente como la habíamos dejado, solo que más limpia. Había ordenado todo, borrando cualquier rastro de la presencia de Rachel, desempeñando el papel del marido preocupado que espera el regreso de su familia. Emma estaba asustada, lo notaba en la forma en que se aferraba a mí, en la forma en que sus ojos recorrían la casa como si la viera por primera vez. Le había dicho que la policía estaba vigilando, que estábamos a salvo, pero me daba cuenta de que no lo creía del todo. ¿Cómo iba a creerlo? ¿Cómo podía un niño sentirse seguro en una casa donde su padre estaba planeando un asesinato? Esa noche, David llegó a casa con flores. Flores. Como si ese gesto significara algo. «Os he echado mucho de menos», dijo, besando a Emma en la cabeza y tocándome el brazo. «¿Cómo está tu madre?» Ahora mentía con facilidad, las palabras fluían sin vacilar. «Está mejor. Solo necesitaba compañía». «Bien, bien. Me alegro de que hayas vuelto. La casa estaba vacía sin ti. Cenamos juntos, vimos la televisión juntos. Hicimos todo lo que se hace en una noche familiar normal, mientras los policías observaban desde coches camuflados fuera y las cámaras grababan cada palabra que decíamos. Cuando David se retiró a su despacho después de que Emma se acostara, supe que probablemente estaba haciendo planes, hablando con Rachel, calculando el momento de mi muerte. Me senté en el salón fingiendo leer, con las manos temblando tanto que tuve que mantenerlas entrelazadas en mi regazo. Pasaron 2 días así, 2 días actuando, fingiendo, esperando a que él hiciera su jugada. Y entonces lo hizo. Era viernes por la noche. David había estado inusualmente atento todo el día, asegurándose de que supiera que trabajaría hasta tarde en su despacho, sugiriéndome que me acostara temprano porque parecía cansada. Asegurándose, me di cuenta más tarde de que estuviera dormida cuando llevara a cabo su plan. Me acosté a las 10, como me había sugerido, pero no dormí. Me quedé tumbada en la oscuridad con el teléfono en la mano, esperando. A las 11:30 le oí moverse abajo. Movimientos silenciosos, movimientos cuidadosos.
Le oí bajar al sótano. Oí el débil sonido de él trabajando en la caldera. Mi teléfono vibró. Un mensaje del detective. Lo vemos. Quédate en tu habitación. Estamos entrando. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a salirse de mi pecho. Quería correr, coger a Emma y huir de la casa, pero me obligué a quedarme quieta, a confiar en que la policía haría su trabajo. Oí más ruidos abajo, los pasos de David en las escaleras, moviéndose despacio, en silencio. Estaba subiendo. Luego, voces, gritos. ¡Policía! ¡Manos arriba! ¡Al suelo! Más gritos. El sonido de una pelea. Emma apareció en la puerta de mi habitación aterrorizada y la metí en la cama conmigo, tapándole los oídos mientras el alboroto continuaba abajo. Parecieron horas, pero probablemente solo fueron minutos. Entonces llamaron a la puerta de nuestro dormitorio. Señora, Harrison, soy el detective Morris. Ya es seguro. Lo tenemos bajo custodia. Abrí la puerta con las piernas temblorosas. Emma se aferró a mí mientras bajábamos las escaleras, donde se llevaban a David esposado. Me vio allí de pie y su rostro se transformó, no con arrepentimiento o vergüenza, sino con rabia. «¡Zorra!», escupió. «Lo sabías y me tendiste una trampa». «Sabía que planeabas asesinarme», dije, con una voz sorprendentemente firme. «Sabía que preferías verme muerta antes que divorciarte de mí y repartir nuestros bienes. Sabía que estabas dispuesto a dejar a nuestra hija sin madre por $3 millones y una oportunidad con tu amante». «Tenía razón sobre ti», gruñó mientras los agentes lo arrastraban hacia la puerta. «Dijo que eras débil, que nunca lo descubrirías. Pero no podías dejar que sucediera, ¿verdad? Tenías que...» «Señor Harrison, tiene derecho a permanecer en silencio», lo interrumpió uno de los agentes. «Le sugiero que lo haga». Se lo llevaron. Vi cómo su coche desaparecía por la calle, con las luces de la policía parpadeando en la oscuridad, y sentí que algo dentro de mí se derrumbaba. Recuerdo caerme al suelo. Recuerdo a Emma llorando. Recuerdo que mi madre llegó de alguna manera. La policía debió de llamarla. Recuerdo voces a mi alrededor, gente preguntándome si estaba bien, si necesitaba algo. Pero sobre todo recuerdo la abrumadora sensación de alivio. Alivio porque lo habían capturado. Alivio porque estábamos a salvo. Alivio porque había confiado en mi instinto, porque había actuado, porque no me había convertido en otra estadística, en otra mujer cuya intuición le decía que algo iba mal, pero que lo ignoró hasta que fue demasiado tarde. El detective explicó que David estaba desactivando el detector de monóxido de carbono del sótano y manipulando la caldera para que se filtrara gas en la casa. Lo habían pillado infraganti. Entre la grabación, el fraude al seguro y la planificación documentada, tenían pruebas suficientes para acusarlo de intento de asesinato, conspiración para cometer asesinato, fraude al seguro y otros múltiples delitos. Rachel fue arrestada al día siguiente. Había estado esperando en un hotel cercano, lista para consolar a David en su dolor una vez que él llamara para informar del trágico accidente. La policía encontró mensajes de texto entre ellos de esa misma noche, discutiendo el plan, celebrando que finalmente estuviera sucediendo. El juicio fue largo y doloroso. El abogado de David intentó alegar incitación al delito, intentó argumentar que la grabación era inadmisible, intentó todo lo posible para sembrar dudas sobre lo que su cliente había planeado claramente hacer. Pero las pruebas eran abrumadoras. El jurado tardó menos de 4 horas en declararlo culpable de todos los cargos.
Fue condenado a entre 25 años y cadena perpetua. Rachel recibió 15 años como cómplice. En el año transcurrido desde su detención, he reconstruido mi vida desde cero. He acudido a terapia, a interminables sesiones para intentar procesar lo sucedido, para intentar comprender cómo no me di cuenta de tantas señales durante tanto tiempo. He aprendido sobre el trastorno narcisista de la personalidad, sobre cómo las personas como David ven a los demás como objetos que pueden manipular en lugar de individuos con un valor inherente. He aprendido a perdonarme por no darme cuenta antes, por quedarme tanto tiempo. Emma también ha ido a terapia. Ningún niño debería tener que cargar con lo que ella cargó. Debería tener que hacer el tipo de grabación que hizo, debería tener que saber que su padre quería matar a su madre. Pero los niños son resistentes de formas que subestimamos. Ella está aprendiendo a procesarlo, a comprender que las acciones de David no fueron culpa suya, que ella no hizo nada malo, que en realidad me salvó la vida. Nos mudamos a una nueva ciudad, empezamos de cero donde nadie conoce nuestra historia. He vuelto a estudiar, estoy cursando una carrera en psicología. Quiero ayudar a otras mujeres que se encuentran en situaciones como la mía, que sienten que algo anda mal pero no saben cómo actuar al respecto. He aprendido a confiar en mí misma nuevamente. He aprendido que el instinto que te dice que algo anda mal existe por una razón. He aprendido que el amor no debería ser frío, que el matrimonio no debería ser vacío, que no hay que aceptar la incomodidad como precio de la estabilidad. Y lo más importante, he aprendido que soy más fuerte de lo que jamás imaginé, que puedo enfrentarme a lo peor que podría imaginar, la traición de la persona en la que más confiaba, y sobrevivir, más que sobrevivir, prosperar más allá de ello. Todavía hay días difíciles, días en los que Emma me hace preguntas que no sé cómo responder, días en los que me pregunto qué señales de advertencia pasé por alto al principio, antes de casarnos, antes de que naciera Emma. Días en los que lloro no por el hombre en el que se convirtió David, sino por el hombre que creía que era, por la vida que creía que habíamos construido juntos. Pero ahora, la mayoría de los días son buenos. La mayoría de los días me despierto agradecida, agradecida por estar viva, agradecida por mi hija, agradecida por la fuerza que encontré cuando más la necesitaba, agradecida por el instinto que me susurraba algo va mal, hasta que finalmente le hice caso. Comparto esta historia no para buscar compasión, sino como advertencia y mensaje de esperanza. Si algo te parece mal en tu relación, confía en ese presentimiento. Si sientes frialdad donde debería haber calidez, distancia donde debería haber conexión, secretismo donde debería haber franqueza, presta atención. Tu instinto está tratando de protegerte. Y si te encuentras en medio de eso ahora mismo, si estás leyendo esto y reconoces tu propia situación, por favor, ten en cuenta que no estás sola, no estás loca, no estás exagerando, tu miedo es válido, tu preocupación está justificada. Busca ayuda, documenta todo. Cuéntale a la gente lo que está pasando. Haz un plan para salir de forma segura. Confía en que tienes la fuerza para hacer lo que hay que hacer, incluso cuando te parezca imposible. Te mereces sentirte seguro en tu propia casa. Te mereces una pareja que valore tu vida, no alguien que calcule su valor en pagos de seguros. Te mereces paz. Te mereces la oportunidad de reconstruir tu vida. Soy la prueba viviente de que se puede sobrevivir a lo impensable, de que se puede salir de la traición sin quebrarse, sino reforzado, convirtiéndose en alguien más fuerte.
de que la vida que se construye después es mejor que la que se dejó atrás, porque se basa en la verdad en lugar de en mentiras, en la fuerza en lugar de en la negación, en la esperanza en lugar del miedo. Emma y yo estamos bien ahora, estamos más que bien, somos libres, estamos a salvo, estamos construyendo una vida que nos pertenece, llena de amor verdadero, confianza verdadera, seguridad verdadera. Nos estamos curando día a día, momento a momento. Y cada mañana, cuando me despierto, me siento agradecida. Agradecida por haber escuchado ese susurro de inquietud. Agradecida por haber actuado cuando lo hice. Agradecida por haber confiado lo suficiente en mí misma como para luchar por nuestra supervivencia. Esa gratitud, esa segunda oportunidad en la vida, vale más que cualquier póliza de seguro. Vale más que cualquier rutina cómoda. Lo vale todo. A cualquiera que lea esto y necesite oírlo, confía en ti mismo. Tus instintos están tratando de salvarte la vida. Déjalos hacerlo.